Gracias por tu perdón, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu amor, pues me demuestras tu bondad. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas, justificado por tus acciones, y en una cruz has comprado mi vida. Por eso hoy estoy aquí entregándote mi vida. Por eso hoy estoy aquí entregándote mi vida por siempre a ti. Gracias por tu perdón, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu amor, pues me demuestras tu bondad. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas, justificado por tus acciones, y en una cruz has comprado mi vida. Por eso hoy estoy aquí entregándote mi vida. Por eso hoy estoy aquí entregándote mi vida. Por eso hoy estoy aquí entregándote mi vida. Por eso hoy estoy aquí entregándote. Has borrado mis transgresiones y sanado mis heridas, justificado por tus acciones, y en una cruz has comprado mi vida. Por eso hoy estoy aquí entregándote 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 mi vida. Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico o nuestro tema que llevemos. Todavía no hemos terminado con el libro del profeta Habacuc. De hecho, hoy vamos a culminar el primer capítulo. El domingo pasado hicimos una pausa y bueno, gracias a Dios hoy podemos continuar. De antemano, quiero nuevamente decirles a todos ustedes, así como el apóstol Pablo escribe a las iglesias, y podemos verlo en las cartas, en donde él habla acerca de la gracia y la paz sea multiplicada, como un saludo a la iglesia. Así que, hermanos, sea por lo que sea que usted esté pasando, la gracia y la paz del Señor sea multiplicada sobre sus vidas. Así que, pues aprovechando el tiempo, vamos a dar inicio. Y dice así, libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 12 al 17.
¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callan cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces de la mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los sacas con anzuelo, el pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias en este tiempo, en este momento, Señor, que tú nos permites venir ante ti y agradecerte por todas las bendiciones que tú nos has dado, pero ahora la oportunidad de escudriñar tu palabra y también, Señor, hablarnos a través de ella. Ayúdanos, Señor, a entender las implicaciones que tiene cada porción de este pasaje. Y así, Señor eterno, tu palabra sea prosperada en la vida de cada uno de tus hijos en medio de tu iglesia. Sean edificados, Señor, y puedan así también proceder en crecimiento y buscar santidad, Señor, como tú lo demandas. Escuchando tu palabra tendremos confianza en ti y al mismo tiempo, Señor, tú santificarás nuestro ser. Al saber, mi Dios amado, que harás más de lo que no alcanzamos a pedirte, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, hemos estado viendo en el libro de Habacuc, de hecho, las veces pasadas, donde hay un tema central y así nosotros lo hemos denominado, y el tema central es viviendo la justicia y soberanía de Dios en tiempos difíciles. De hecho, habíamos hecho una observación acerca de cada capítulo, y en el primer capítulo nosotros podemos ver la justicia y soberanía de Dios es cuestionada. Vuelvo a repetir, en el capítulo 1 podemos ver la justicia y soberanía de Dios es cuestionada. Capítulo 2, que vamos próximamente a verlo, la justicia y soberanía de Dios es afirmada. Y por último, el capítulo 3, la justicia y soberanía de Dios es exaltada. Por eso la importancia de tener en cuenta esto, que hay una palabra que está ligando estos tres capítulos y obviamente es la justicia de Dios. Pero también podemos ver cómo es que Dios opera soberanamente y también su providencia. De esta manera nosotros hemos denominado, vuelvo a repetir, este tema, viviendo la justicia y soberanía de Dios en tiempos difíciles. ¿Por qué? Por la razón en la cual el creyente todo el tiempo, la iglesia misma, ha estado pasando por diferentes procesos de dificultad, por diferentes procesos difíciles. Sean como sea, hermanos, pero el Señor soberanamente tiene el control de todas las cosas y providencialmente el Señor usará las cosas para encaminarlas siempre hacia Él, hacia un bien, o en este caso para su gloria. Así que el Señor, cuando está aquí, podemos ver que el Señor está mostrándole a Habacuc realmente su respuesta, puesto que tenemos los versículos anteriores donde Habacuc solicitaba urgentemente la intervención de Dios. ¿Usted recuerda? El Señor respondió ante el primer cuestionamiento que Habacuc el profeta hizo cuando dijo, en los primeros versículos del capítulo 1, versículo 2, dice, ¿hasta cuándo, Señor? Pero también podemos ver en el versículo 3 del capítulo 1 dice, ¿por qué, Señor, me haces ver la violencia? Entonces vemos que hay dos cuestionamientos acerca de lo que el Señor está haciendo, la operación que el Señor está haciendo. Y así que ahora podemos escuchar nuevamente la respuesta de Dios cuando el Señor dice, yo
versículo, versículo 5, dice, mirad entre las naciones y observad, asombraos y admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si os la contara. O sea, el Señor está diciendo que toda esta obra que iba a hacer o que estaba haciendo y que ahora estaba permitiendo que esta violencia incrementara y la injusticia prácticamente avanzara, es porque el Señor ya había tomado en cuenta esto y había trazado un plan de antemano, y esto era necesario para que el plan de Dios se llevara a cabo. Así que el Señor dice que iba a realizar una obra, que Él se atribuye, nuevamente voy a recordar algo de la enseñanza pasada, Él se atribuye toda obra. Podemos ver que a Él haría una obra. Nosotros ya vemos este pasaje que apunta precisamente a algo hacia más adelante, enfocando al sacrificio de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque precisamente en ese versículo también Pablo lo usa para enseñar el Evangelio en un ambiente, en un contexto judaizante y al mismo tiempo en un contexto de los griegos. Y el apóstol lo habla precisamente apuntando hacia Jesús. Cuando nosotros vemos que el Señor respondió a Habacuc y comienza a decirle que Él se atribuye esa obra que iba a realizar, y aparte que Él es la razón por la cual cualquier imperio, cualquier nación, cualquier gobernante o rey que esté en el trono hoy en día, hasta hoy, el día de hoy, es porque el Señor así lo ha determinado. Y aparte de que lo ha determinado, el Señor también lo ha postulado ahí, porque el Señor tiene planes. Planes que Él tornará para darle la gloria finalmente. Ahora, en el capítulo 1, versículo 12, vemos precisamente que hay una confianza donde Habacuc precisamente le dice, después de haber escuchado la respuesta del Señor, que el profeta queda perplejo, queda totalmente desconcertado, pero al mismo tiempo él tiene una confianza en el Señor. Él manifiesta su confianza, él tiene también una teología, él comprende muchas cosas del Señor. De hecho, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el profeta aquí está apelando al carácter de Dios en el versículo 12. Es más, él mismo está solicitando al Señor a través del carácter mismo del Señor, está solicitando está afianzándose, y él mismo está esperando en el juicio de Dios, o sea, finalmente la determinación final. Entonces el Señor dice, respondió ante el primer cuestionamiento que hemos visto, ¿hasta cuándo y por qué? Ahora, después de escuchar esa respuesta, Dios, esa respuesta nuevamente desconcertante, el profeta vuelve a preguntar y dice de esta manera, ¿no eres tú desde la eternidad? Pero aquí está preguntando no como si desconociera, sino porque está apelando al carácter de Dios. Él mismo está diciendo, ¿no eres tú desde el principio? ¿No eres tú el principio y fin? Oigan bien, está apelando al carácter de Dios. Está apelando a los atributos de Dios y algunos títulos de Dios. Dice, ¿no eres tú? Oh Señor mío. O sea, el profeta está hablando de el señorío, la soberanía de Dios, el control que Dios tiene. Es más, lo hace particular, le dice Dios mío, lo hace personal. Es más, él mismo lo está haciendo porque conoce a su Dios. Le dice, Santo mío, es el que sacará adelante todas las cosas. Es más, toda esta porción, lo que realmente podemos analizar es que le está diciendo a Habacuc, tú eres santísimo. Tú eres santísimo. O sea, desde la eternidad, Señor, tú eres santísimo. Desde la eternidad, oh Dios mío, tú eres santo. O sea, finalmente tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres santo, tú eres justo. Todo lo que haces realmente es porque tú así lo has requerido. Ahora, muestra también su confianza en el versículo 12, porque le dice, no moriremos.
una confianza de que el Señor preservará a su pueblo. También manifiesta, oh Señor, hablando de a Él como dueño, dice, para juicio lo has puesto, justo, santo y sabio, tu roca, una roca inmovible, una roca inmutable, una roca como refugio, como protección. De hecho, eso estaba hablando del libro de Deuteronomio, cuando el pueblo salió de Egipto, está dando a conocer que el Señor es un protector para el pueblo. Tú mismo esto lo has establecido, dice, para corrección. Es más, el mismo profeta está consciente de que todo esto desde la eternidad, oigan bien, desde cuando el Señor lo había determinado, no era apenas, desde la eternidad tú has sido Dios y desde la eternidad tú eres sabio, desde la eternidad tú eres santo, desde la eternidad tú eres justo, desde la eternidad tú has planificado esto, desde la eternidad, dice, tú lo has establecido para corrección, tú eres nuestro protector desde la eternidad. Así que el profeta está buscando nuevamente refugiarse y confiar. Y su esperanza está depositada en eso, en la confianza del carácter de Dios. Él está depositando su confianza. Miren nada más de qué manera J.L. Parker, hermanos, dice de esta forma, conoce al Dios Santo. Conocer al Dios Santo es lo que te mantiene con vida. Conocer al Dios Santo es lo que te mantiene vivo. Fíjense que no cualquier persona puede dar a conocer todo esto, o sea, como apelar al carácter de Dios, no cualquier persona, solamente los que han recibido la revelación de Dios, los que han recibido la autorrevelación de Dios y han recibido también la revelación de su condición pecaminosa, son los que han recibido salvación, los que han recibido la gracia de Dios, son los que han recibido la fe de Dios, la fe en el Señor, la fe del Espíritu Santo, y son los que han recibido el arrepentimiento. Todo ese tipo de personas conoce realmente a su Dios. Es cierto que en nuestro transitar muchas veces podemos argumentar que conocemos algo de Dios, aunque no va a ser lo suficiente, y nunca será suficiente, hermanos, que lo que hayamos conocido o estemos conociendo de Dios, nunca vamos a llegar a la plenitud de conocimiento. Óigame, nunca vamos a llegar en esta vida y ni siquiera en la venidera, porque de lo contrario, si nosotros supiésemos en plenitud todo lo que es Dios o quién es Dios en su plenitud, hermanos, Dios dejaría de ser Dios. Así que lo que hoy el Señor nos permite conocer de Él, lo que hoy el Señor nos permite conocer de Él a través de su palabra, lo que el Señor hoy nos permite conocer a través de Jesucristo, lo que el Señor hoy nos permite conocer de Él por medio del Espíritu Santo, ¿saben? Es porque el Señor así lo ha requerido para que ese conocimiento que tengamos, nosotros lo podamos emplear correctamente en el momento que se necesita o se requiera. Ahora, va a ser importante o va a ser necesario lo que conozcamos de Dios para desarrollar el Señor en nosotros, ¿sí? Su carácter, el carácter de Cristo, para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. En momentos de dificultad, el Señor estará formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, usando las dificultades, pero al mismo tiempo Él nos ha provisto de conocimiento de quién es Él. Es más, por ejemplo, Éxodo 34, 6 al 7, nos habla de 13 perfecciones de Dios. Es más, ahí mismo está hablando de la siguiente manera. Voy a leerlo para ustedes. Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 7. Y veamos aquí, hay 13 perfecciones de Dios. Anteriormente nosotros vimos que habla Habacuc de esas perfecciones del carácter de Dios. Ahora nosotros vemos que es Dios mostrarse a Moisés, y al mostrarse a Moisés, dice aquí que podemos ver nosotros 13
perfecciones de Dios. Por ejemplo, el Señor, o sea, Jehová, Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos, y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces podemos ver aquí cómo es que Moisés está dando a conocer al pueblo, porque al escribir Éxodo era para dar testimonio de Dios, y Moisés está dando a conocer aquí las 13 perfecciones de Dios. 13 perfecciones de Dios que van a ser consideradas, oigan bien, como una herencia para el mismo pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros vamos a Jonás, usted también se va a dar cuenta. En Jonás capítulo 4, versículo 2 dice, y Jonás oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres, oiga bien, ahí habla de 4 perfecciones, que tú eres Dios, que tú eres clemente, un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Entonces, vemos entonces aquí que si lo que Dios ha permitido de esa autorrevelación al hombre, el hombre tiene ese conocimiento de él, tiene esa confianza en él y por lo tanto apelará o inmediatamente echará mano de eso que conoce del Señor. Ahora, retornando nuevamente a nuestro pasaje, podemos ver que el profeta Habacuc, él mismo, está hablando de la perfección de Dios. Es más, en 2 palabras, él está manifestando, está reconociendo que Dios es eterno y que el Señor es santo. Resumámoslo así. Dios es eterno, el Señor es eterno y el Señor es santo. Cuando hablamos las primeras veces en la enseñanza acerca de el Señor es justo, decíamos nosotros, bueno, porque están ligadas varias enseñanzas, varias doctrinas, están ligadas, y decíamos nosotros que cuando estamos hablando de la justicia de Dios, también está ligada la ira de Dios, pero también está ligada en la justicia de Dios, está ligada la santidad de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, muy poco se habla en las iglesias, y si se habla con cierta tonalidad de amedrentar a los creyentes, de tratar de manipular sus mentes, sus pensamientos, usar lo que está ocurriendo ahora en nuestro entorno, usarlo para atemorizar a la gente y de esta forma atraerlos con miedo para seguirse congregando y al mismo tiempo manipulando sus mentes. Lo que están haciendo es que lo único que están manipulando son sus emociones, de tal manera que esas personas, sí, quizás retornan o quizás anhelarán estar congregándose en algún lugar, precisamente por eso, por el miedo. De hecho, diciéndolo de otra manera, hay mucha gente que usa el infierno, hay muchas denominaciones, o más bien aún las sectas, usan el tema del infierno, y yo no digo que no, si creemos que hay un infierno, pero no lo usaríamos nosotros para meterles miedo a la gente, al contrario. De hecho, deberíamos hablarlo como parte del juicio de Dios para todos aquellos que no creen en Él. Algunas personas solamente lo usan, vuelvo a repetir, para amedrentarlos, y solamente logran un despertar atemorizándolos, pero no hay un avivamiento en sus corazones. Y nosotros realmente debemos tener presente esto. Nosotros sí creemos que existe el infierno. Perdón. Nosotros sí creemos que existe el infierno y que Dios lo ha establecido precisamente para juzgar, porque el Señor así lo dice. El infierno ha sido creado para el diablo y sus ángeles, pero también
es muy triste y es muy triste, pero también es necesario decirlo, que todo aquel que no crea en Jesucristo, ¿sí? Su destino será también el infierno. Así que podemos ver que aquí en Habacuc capítulo 1, versículo 12, vimos que aquí hay perfecciones de Dios y ya las mencionamos. Y resumiéndolas, estamos hablando de el reconocimiento que tiene Habacuc del Dios Santo y también del Dios eh, justo, el Dios protector, ¿sí? Que el Señor es la roca y que el Señor es santo. Es protector y es santo. Es purísimo. Así que el versículo 13 al 16 dice de la siguiente manera: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Cuando el profeta está hablando acerca de que muy limpio eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio, eso trae una aflicción más sobre Habacuc. Trae una aflicción más sobre Habacuc. Y es más, porque él conoce el carácter de Dios, por eso lo hace. Por eso él mismo trae más aflicción. Conocer más de Dios muchas veces va a traer más aflicción a nuestra vida, ya que él entiende que el carácter santo de Dios, o sea, él está más afligido que nunca. Él está desconcertado y afligido porque ¿cómo era posible que Dios juzgaría a Judá o el pecado de Judá al exaltar a un pueblo más pecaminoso que Judá? Oigan bien, exaltar quiere decir levantarlo y usarlo para azotar al pueblo. Eso era desconcertante. Y miren, pensémonos de otra manera más práctica. Piense usted por un momento en aquella persona que le ha causado mal. Piense por algún momento aquella persona que usted, eh, en su conocimiento, en su vasto, con poco conocimiento, usted considera como una persona enemiga de usted. Piense por un momento en aquella persona que le ha insultado, que ha difamado. Piense por un momento quizás a lo mejor en un patrón, o en algún empleado, en algún amigo que lo ha traicionado, o en algún vecino que realmente no lo rechaza, o en algún familiar. Piense por lo menos, o aún en la misma iglesia. Quiero decirlo así porque donde quiera tenemos conflictos, pero piénselo por un momento así. Y es más, que la misma iglesia se vea azotada por los pecadores. Piénselo por algún momento en la historia de la iglesia. Veamos tan solo ahí, en la historia de la iglesia, ¿cómo sería posible que la misma iglesia estuviera perseguida o fuera perseguida por los pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué acaso no Dios puede mantener su palabra y su protección sobre ellos? Debemos recordar una cosa que Jesucristo mismo le dijo a los discípulos. Cuando Jesús, algunos familiares de los discípulos le dijeron que permitiera que uno de sus hijos se sentara a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Es más, Jesucristo hizo una afirmación y dijo, bueno, y aparte hizo una declaración y dijo que no era él quien le había sido dado el que a cada uno de los discípulos se sentara a su izquierda, a su derecha. No, él no tenía la autoridad para determinar o definir eso. Eso solamente era por parte del Padre. Él no lo determinaría el Padre. Pero después de eso, hermanos, podemos ver que atrevidamente hay una ilustración acerca de que Jesús iba a pasar por el sufrimiento, iba a sufrir las situaciones en esta vida, los padecimientos para ir a la cruz.
Y es más, él habla acerca de una copa que él iba a beber, acerca de la aflicción. Y, y les pregunta a los discípulos, la copa que yo he de beber, le dijo Jesús, ¿ustedes también la beberán? Y entonces los discípulos atrevidamente dijeron, la beberemos. Ahora, cuando está hablando Jesús ahí, perdón, estaba hablando de el sufrimiento. El sufrimiento por el cual yo he de pasar, ustedes también estarán padeciendo el sufrimiento, estarán dispuestos a padecer sufrimiento. Y ellos dijeron, sí, estamos dispuestos. Es más, podemos ver los momentos últimos o los momentos en que Jesús estaba con sus discípulos, donde él tuvo una maravillosa conversación con ellos, donde él les hace ver algunas últimas instrucciones. Él está dando las últimas instrucciones estando en el aposento, y él mismo habla acerca de su partida. Todos los discípulos se pusieron tristes, y no solamente en ese momento, sino también antes de ir a ese momento del aposento alto, Jesucristo les hablaba de sus padecimientos. Y vuelvo a repetir, piense por algún momento en aquella persona que le ha ofendido, que la ha lastimado, que le ha lastimado a usted, que usted mismo ha recibido ciertas heridas, ciertos insultos, ciertos golpes en la vida, que realmente usted se siente tan deprimida, oprimida por esa persona. Piense por algún momento ahora, piense que esa persona haya sido usada o Dios haya permitido que sea como una herramienta, oigan bien, para a usted someterla, para usted azotarla. Piense por algún momento en eso. ¿Verdad que suena un poco contradictorio? Es más, suena un poco demasiado desconcertante. Es más, diríamos al Señor, ¿por qué permites esto? Yo que te busco, yo me congrego, yo que estoy tratando de tener una vida más íntegra en ti, ¿por qué tú permites esto? Y es que eso fue más o menos lo que el profeta Habacuc estaba viviendo. ¿Cómo era posible que el pueblo de Judá, que aún habían aceptado que habían pecado en contra de Dios, y Habacuc estaba consciente del pecado de Judá, pero no podía, estaba desconcertado porque Dios usaría a otro pueblo más pecador que Judá, que lo azotaría? No podía, es más, no era inconcebible aceptarlo. Igualmente, usted y yo estaríamos que Habacuc. Igualmente, usted y yo estaríamos en la misma situación de Habacuc. Es posible que usted hoy en día a lo mejor tenga personas en su entorno que le hayan hecho daño, es muy posible. Es muy posible que le hayan lastimado. Pero piense, ¿qué plan Dios tiene detrás de todo eso? Hace mucho tiempo, hablando de aquellos predicadores carismáticos, escuchaba esta frase, que Dios va a utilizar a ciertos Judas en la vida para hacernos crecer. Cuando yo lo escuché la primera vez, me sonó un poquito gracioso, pero si nos ponemos a meditar en esto, eh, Dios, o sea, Jesucristo, no necesitó de Judas para crecer. De antemano este era un plan de Dios, de que Jesús fuera exaltado. Y ya había sido exaltado. Desde el primer momento que habla de que Él vino aquí a este mundo en su encarnación y ser humillado, Él fue exaltado, hermanos. Él fue exaltado. Pero aquí el asunto es que había un plan de parte de Dios. Nosotros no necesitamos Judas para crecer. De una vez les digo. No estoy usando ese texto, no, esa frase para ilustrar, no. Nosotros no necesitamos esos Judas para crecer. Es más, el Señor va a proveer de diferentes circunstancias para hacernos nosotros y formarnos conforme al carácter de Jesucristo. Dios permitirá y usará cualquier circunstancia, oigan bien, para que nosotros seamos formados o conformados al carácter de Cristo. Habacuc no entendía nada realmente.
lo que el Señor estaba haciendo. No entendía nada, como muchas veces nosotros no entendemos nada de la manera que el Señor procede. Sí, no entendemos. Y dice, realmente Habacuc, conociendo el carácter santo de Dios, pero no entendía sus propósitos. Habacuc no asimilaba, no comprendía el proceder de la justicia de Dios. Habacuc reconoce los atributos de Dios y al mismo tiempo cuestiona el proceder de Dios. ¿Cuántas veces, vuelvo a repetir, estamos en esa situación nosotros? Cuando habla en el versículo 13 dice, ¿por qué ves a los menospreciadores? Habacuc primero fue afligido debido a que no había juicio en contra de Judá. ¿Ustedes recuerdan por qué no haces algo, Señor? Mira, este pueblo está cometiendo injusticia. ¿Hasta cuándo tú harás algo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tú me permites ver la maldad, la violencia que este pueblo comete? Vean nada más el primer cuestionamiento que hace Habacuc. Ahora, Dios le contestó al decir que el juicio estaba en camino. Y sí le contestó, el juicio viene en camino, yo haré una obra que ni siquiera ustedes se estarán sorprendidos. Y es más, si alguien se los contara, ni siquiera lo van a creer, pero yo levantaré a los caldeos. Ahora Habacuc está afligido por el agente que Dios usará como juicio, y será Babilonia. Decíamos la vez pasada que tenemos las enseñanzas, que es muy probable que Babilonia haya, dentro del imperio el Señor haya permitido, ¿sí?, un azote sobre el pueblo, haya permitido que el pueblo babilónico viviera un tiempo determinado para azotar a las naciones. Ahora, ¿eso qué indica? Se dan cuenta que debemos de prestar atención en esto porque Dios usará instrumentos en todo el mundo, oigan bien, para juzgar al mundo. Pero también Dios usó instrumentos del mundo, oigan bien, para llevar a cabo su plan. ¿Eso qué indica? Si Dios usó instrumentos en el mundo para dar a conocer su juicio, ahora esos instrumentos o elementos que Dios va a usar, los medios que usará del mundo, es para llevar a cabo su plan. Y el peor juicio que se cometió en toda la raza humana y en toda la historia de la raza humana, el peor juicio, fue en contra de su amado Hijo. O sea, viéndolo desde el contexto, desde nuestra perspectiva, fue el peor juicio que Dios hizo en contra de su Hijo. Que su Hijo no merecía morir en la cruz y cargar con nuestros pecados. Pero fue el mejor propósito de Dios y fue la mejor evidencia de justicia que Dios realizó para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Es el mejor propósito de Dios que realizó, es el mayor y mejor propósito que Dios haya realizado en toda la vida. ¿Para qué? Para dar a conocer su juicio. En este caso, hoy vamos a ver un ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, si nosotros leemos, miren nada más el versículo 14 al 16, ¿cómo es que el profeta nos está hablando de la crueldad de este pueblo? Por eso es que era difícil aceptarlo, era desconcertante la justicia de Dios. Era tan desconcertante porque dice, ¿por qué has hecho los hombres como peces de la mar, como reptiles que no tienen jefe? Está una cuestión, está cuestionando Dios, está cuestionando a Habacuc lo que Dios ya dijo que iba a realizar. Ahora, Habacuc ya está viviendo ese momento. A todos los sacan, oye bien, él ya está viviendo ese momento, dice, a todos los saca con anzuelo, el pueblo invasor los arrastra con su red.
y los junta con su malla, por eso se alegra y se regocija. De hecho, hay varias ilustraciones, hay varios cuadros, varias exposiciones gráficas en galerías, donde podemos ver ahora a través de las redes sociales. Si nosotros ponemos o buscamos algún cuadro acerca de Babilonia para ilustrar esto, nos vamos a dar cuenta que sí lo podemos encontrar. A mí me sorprendió el cuadro que tienen en uno de los museos en los Estados Unidos, en Nueva York, donde no solamente ahí, sino también lo tiene en Francia, y tiene la misma ilustración donde el imperio babilónico, o sea, el rey babilónico, el emperador babilónico estaba en el trono y hay una serie de lazos, ¿sí? Como si fueran listones, hilos, que salen del trono del mismo emperador, donde del lado del emperador hay mucho pueblo, hay mucho guerrero, hay mucho soldado, y hay riqueza, hay fiesta, y ahí vemos toda la inmoralidad que se comete. O sea, finalmente hay idolatría, hay varios dioses, sobre todo ellos adoran a un dios que tiene en la Biblia, lo dice, es Bel, pero también se le conoce como Marduk, el dios del mar, a quienes sacrificaban a sus dioses, les entregaban sacrificios. Pero dice que a los pueblos, a las naciones, ahí mismo el cuadro se ve prácticamente, se ve que expresa esa crueldad donde los garfios o donde los anzuelos, ¿sí? Están totalmente enganchados sobre las personas, sobre la espalda de las personas, sobre las partes íntimas de las personas, sobre la nariz de las personas, o aún en los ojos de la persona, los párpados de las personas. O sea, los babilonios controlaban todo y se burlaban de todos, como aquí dice. Y realmente podemos ver que hay una crueldad. ¿Y cómo es desconcertante esto, hermanos? Porque como aún los profetas sufrieron esto. Los profetas mismos sufrieron la forma en que Dios juzgó a las naciones, a la nación judía. O sea, y si se dan cuenta, dice de esta manera: por eso ofrece sacrificio a su red. Perdón, dice el versículo 15: a todos los sacan con anzuelo, el pueblo invasor, a todos, dice, y los arrastran con su red y los juntan con su malla, por eso se alegra y se regocija. Ese mismo versículo lo vemos anteriormente y dice que el versículo 10 de ese mismo capítulo dice que ellos se mofaban de los reyes y de los gobernantes y eran motivo de risa. Se ríen de la fortaleza de ellos y ellos mismos amontonan escombros para derrumbar sus fortalezas. Entonces vemos que eran personas despiadadas, totalmente crueles, su ingeniería era totalmente maligna, era descomunal. Y aparte dice él, ofrece sacrificios a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Veamos cómo es que había éxito y prosperidad en este pueblo que Dios había levantado, quien Dios había dado fuerza a este pueblo precisamente para azotar a su mismo pueblo. ¿No suena desconcertante? Pero quiero llegar a este punto porque vamos a terminar con el Evangelio. Hay algo más desconcertante, hermanos. Cuando dice el versículo 7, dice, vaciará su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. ¿Ustedes creen que Dios va a permitir esto y que Dios va a tener por inocente al culpable y que Dios va a pasar por alto la impiedad? ¿Ustedes creen que va a pasar por alto Dios el pecado del hombre, la crueldad del hombre? Aunque el hombre o la persona o algunos medios que Dios va a usar en el mundo para usarlos como una herramienta para azotar a un pueblo, ya sea también la iglesia se vea sometida a esto, ¿ustedes creen que sea algo injusto de Dios? Bueno, déjenme decir una cosa. Las cosas que Dios hace para con la iglesia no las hace por venganza y no las hace como castigo en venganza o como un acto punitivo en contra de la iglesia, no.
ya no. Todo lo que el Señor hace es para enseñar a su iglesia, enseñarle a su iglesia. Todo lo que el Señor hace, ¿sí?, es que, así como estaba ocurriendo en aquellos momentos con Habacuc, el terror que vivió Habacuc fue muy desagradable en carne propia. Pero oigan bien, pero ¿sabes lo que Dios estaba haciendo? Lo que Dios estaba haciendo con Habacuc es que era corregir su teología. Dios estaba corrigiendo su teología. Lo que conocía Habacuc de Dios era suficiente para Habacuc, sí, pero Dios quería enseñarle algo más. Dios quería corregir esa teología. Muchas veces nosotros también tenemos teología equivocada. A veces nos sentimos ya que hemos aprendido lo suficiente y hasta ahí. Pero te voy a hacer una pregunta, hermanos. Y eso es algo que realmente nosotros debemos tomar en cuenta. Si verdaderamente tú ya no tienes preguntas, ningún cuestionamiento acerca de Dios, ni de la forma en que Dios actúa, entonces es muy probable que hayas comprendido algo de Dios. O no la plenitud, de una vez te digo, no puedes comprender la plenitud, pero hayas comprendido lo suficiente de Dios. Pero déjame decepcionarte y desanimarte, pero no existe absolutamente persona en esta vida que haya llegado a decir inmediatamente o a responder la pregunta que te acabo de hacer. No existe hoy en día persona que diga yo ya sé de qué forma Dios va a intervenir, ya sé de la forma en que Dios va a operar. No, porque cada día en la vida muchas veces nosotros estamos desconcertados en la forma en que Dios opera. Muchas veces somos desconcertados por la forma en que Dios opera, pero piensa algo, ¿qué es lo que Dios está haciendo con eso? La respuesta es fácil, Dios está corrigiendo nuestras percepciones. Dios está corrigiendo nuestras perspectivas. Habacuc conocía algo de Dios. Dios estaba renovando su mente. Dios estaba moldeando la vida del profeta. Dios estaba llevando a un nivel más de madurez al profeta. Dios le estaba derribando estructuras prejuiciosas. Dios le estaba satisfaciendo y le enseñaba la justa gracia de Dios. Dios estaba santificando al profeta, pero al mismo tiempo Dios le estaba enseñando la justa gracia de Dios. La justa gracia de Dios. Versículo entonces, como hemos visto ya, el versículo 17, para ir rápidamente a los puntos de aplicación. El juicio de Dios más terrorífico que haya hecho Dios hacia su pueblo no fue el juicio en contra de Judá. Quiero que lo tengas presente. El juicio más terrorífico de Dios que haya realizado en contra de su pueblo no fue lo que ocurrió con Judá, sino fue lo que el Señor realizó en contra de su Hijo Jesucristo, para favorecer a todo aquel que cree. El juicio de Dios, ¿sí? Si Dios castigó a su pueblo por ser un pueblo pecador, oigan bien, si Dios castigó a su pueblo por ser un pueblo pecador, también les dio esperanza en medio del juicio. Si Dios permite que algo en nuestra vida, oigan bien, pase algo en nuestra vida, sucediera algo en nuestra vida, es porque también el Señor nos ha dado esperanza en medio de esa situación. Recordemos también que Dios es justo y que justo juicio es su castigo. A Babilonia, después de haber sido un instrumento en las manos del Señor, también recibió su juicio. No lo tuvo Dios por inocente, sino por culpable. Tan justo es Dios para no pasar por alto los pecados de su pueblo. Él mismo castigó a su Hijo. Fíjense, tan justo es Dios para no pasar por alto el
pecado de su pueblo, Dios tuvo que castigar a su hijo. No merecía castigo alguno. Dios tuvo que castigarlo. ¿No te parece eso injusto? Mi hermano, ¿no te parece injusto? Hoy vives quejándote de muchas cosas que en la vida pasan. O amigo que tú me estás viendo en este momento, vives quejándote de muchas cosas que en esta vida está sucediendo. Ponte a pensar en lo que dice la Escritura. ¿Acaso no fue más injusto lo que se fue realizado en contra del Hijo de Dios, que Él mismo llevó el pecado del pecador? Y es lo que ocurrió en la cruz del Calvario, la doble imputación, donde en Él fueron cargados nuestros pecados y de Él recibimos toda la santidad de Dios y todo lo santo de Dios y fuimos declarados justos. No porque nosotros merecíamos eso, sino porque realmente Dios consideró que nosotros lo deberíamos recibir porque este fue su plan de antemano. No es algo que nosotros ganamos por nuestros méritos, porque nada podemos ganar por nuestros méritos, sino ha sido por la pura voluntad de Dios, por la única y pura voluntad de Dios. Pura y santa voluntad de Dios. La justicia es fundamental para nuestra salvación, hermanos. La justicia de Dios es fundamental para nuestra salvación. Somos salvos porque Dios es justo. Somos salvos porque Dios es justo. Habiendo castigado a su Hijo por nuestros pecados, no nos castigará a nosotros por ellos. Entonces, ¿qué pasa ahora con la iglesia? Bueno, no es un castigo. No es un castigo de venganza, no. El Señor sigue corrigiendo a su pueblo, pero lo hace en su amor para seguirle enseñando. El Señor no está introduciendo juicio contra su iglesia porque le place verlo sufrir, no. Y es más, no lo está haciendo de esa forma como usted y yo lo podemos pensar, ¿no? Sino que el Señor lo hace maravillosamente. Y no deberíamos verlo como un juicio de Dios, sino como un acto de amor de Dios. En otras palabras, o en otra parte, más bien, a los que no están en Jesucristo, a los que no están unidos a Él por fe, a estos sí los castigará por sus pecados. La justicia de Dios ha de ser satisfecha o por Cristo, oigan bien, o por el pecador. Es interesante. La justicia de Dios ha de ser satisfecha o por Cristo o por el pecador. Dios no anula su justicia. Hacerlo sería dejar de ser Dios, lo cual es imposible. Así que terminamos. Habacuc no le hizo a Dios estas preguntas debido a que él pensaba que Dios estaba equivocado, no. Más bien, Habacuc lo hizo porque deseaba ser corregido. Él preguntó porque sabía que él mismo estaba equivocado y necesitaba ser corregido. Cuando tú conoces algo del Señor y llegas ante Él en oración clamando y en cierta cuestión o cuestionamiento acerca de lo que Él está haciendo, de su proceder, hermano, si el Señor está procediendo en tu vida, usando medios que realmente a ti te han desconcertado en tu vida, es porque el Señor quiere corregir y tú necesitas ser corregido. Sus preguntas eran la invitación para decirle a Dios, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás en lo correcto en todas las cosas. Por favor, háblame, corrígeme. ¿Qué tanto conoces del carácter de Dios? ¿Qué tanto confías en ese carácter? ¿Apelas al carácter de Dios cuando estás en esos momentos difíciles?
¿Crees que Dios debe corregir tu teología, debe corregir y de enseñarte? Y debe cambiar tus percepciones acerca de cómo aceptas el justo y sabio proceder de Dios en cada aspecto de tu vida, por muy difícil y doloroso que sea. ¿Tú crees eso, mi hermano, que debe ser corregido en tu forma de pensar acerca de lo que conoces de Dios, para que Dios siga cambiando esas percepciones de tu vida acerca de cómo Él procede justamente y sabiamente en cada aspecto en tu vida, por muy difícil o doloroso que sea? Es más, amigo, si tú estás escuchando esto, ¿crees que la doctrina de la justicia y soberanía de Dios te proporcionará salvación para tu vida? Obviamente sí. Amigo, ¿crees que el Señor te proporcionará el perdón de tus pecados por la justicia de Cristo? Amigo, arrepiéntete. Pero para ti, iglesia de Cristo, ¿crees que vivir en la justicia y soberanía de Dios te proporcionará confianza y lecciones espirituales en la vida cristiana? No llames injusto a Dios porque no entiendes el proceder. Solo los necios y los insensatos lo harán. Le llamarán así, pero sus hijos, los que hemos sido adoptados por Jesucristo, por el llamado que hemos recibido del Evangelio, lo llamaremos Padre nuestro, lo llamaremos Padre justo y lo llamaremos Padre santo. Eso es lo que nos declaró Cristo y es lo que declaró el Padre de nosotros a través de Cristo. Su santa palabra nos hace un llamado importante, hermanos. Viviendo la justicia y soberanía de Dios en tiempos difíciles. Que Dios prospere esta palabra en tu corazón. Dios te bendiga. Y oremos. Padre, te damos gracias por este maravilloso momento que nos permites escuchar tu bendita palabra. Hay muchas veces que no entendemos, exigimos respuestas, pero cuando respondes, algunas son de ellas desconcertantes. Ya no queremos más, en cierta forma, ser insensatos. Perdona nuestro mal proceder. Solamente ayúdanos a apelar a tu carácter santo. Enséñanos, Señor eterno, a tener esperanza en ti y al mismo tiempo, mi Dios amado, nosotros podamos ver a Jesucristo siempre. Porque realmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue justo. Y realmente no lo merecía, porque realmente el acto más terrible fue ese, el que Jesucristo haya subido a la cruz, no habiendo cometido ningún pecado. Pero tú quisiste que así fuera, y fue a la cruz voluntariamente, y de esta forma a nosotros nos concedió la justificación, pero a ti, cumpliendo con las demandas santas y justas que nadie podía cumplir, Él fue a la cruz. ¿Qué mejor justicia la que Cristo vivió en la cruz del Calvario para proporcionarnos justicia a nosotros, que no lo merecíamos? Pero a ti te plació darlo y hacerlo. Gracias, Señor. Gracias. Ahora lo que ahora vivimos en esta vida, sea lo que sea, en la forma en que tú quieras proceder, no seremos insensatos, sino que nosotros estaremos de acuerdo con ello. Ayúdanos a estar de acuerdo con ello. Si en algún momento cuestionamos algo, Padre, corrige nuestra teología, corrige nuestras percepciones. Es seguro que nosotros estemos equivocados, pero tú no. Así que a todo aquel que no ha sido salvo, Señor, permítele conocer tu justicia en Cristo Jesús y recibir esa declaración de justos a través de tu Hijo Jesucristo y el perdón de sus pecados. ¿Qué mejor justicia puede recibir el pecador? La que Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario, y él mismo recibió
toda tu ira para darnos a nosotros libertad. Gracias te damos por este momento en el nombre de Jesús. Y que tu palabra sea prosperada. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Y entre semana también. La presencia de Dios. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Dejaré el pecado, vi a Jesús, mostré mi dolor. Perdí delante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Siempre feliz con él seré. Vamos a este clavo. Sí, Señor. Venció la muerte con poder, a cielos restando. Confiar en él es mi placer, bonito temor. Y en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más, todo el pueblo con tus palmas. Vamos, los percusiones. Bajo. ¡Gózate! Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a levantar nuestras voces.